titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, lanzó este fin de semana un importante proyecto de protección ambiental e investigación científica en la zona arqueológica recién descubierta de Ciudad Blanca, ubicada en la biosfera del río Plátano, en el corazón de la Mosquitia hondureña. Ciudad Blanca o Ciudad de Dios Mono es un sitio arqueológico que surge del imaginario nacional como leyenda fantástica, luego como mito de una civilización esplendorosa que desapareció misteriosamente y hoy, gracias al interés del gobierno y a la atracción científica, se convierte en un centro de estudios arqueológicos de enorme potencial turístico. Esta iniciativa marca el inicio de un proyecto urgente y necesario para garantizar la conservación de la mayor reserva ecológica de la región centroamericana, la selva de la Mosquitia en Honduras, en uno de cuyos sectores se asienta Ciudad Blanca. En la actividad concitó la presencia de medios de prensa, invitados de las fuerzas vivas del país y personalidades de las ciencias del mundo cinematográfico de los Estados Unidos, que asistieron a la presentación de la Fundación Caja Camasa, como punto de lanza en el cometido conservacionista y registro histórico. La Fundación Caja Camasa la integran la Presidencia de la República, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y el Instituto de Conservación Forestal, al par de varias entidades de la empresa privada. Entre los asistentes estuvo el cineasta Steve Elkins, ganador del premio Emmy, declarado miembro de honor de la Fundación y quien lideró el equipo de exploración que hizo uso de ingenios de alta tecnología denominada LIDAR para lograr descubrir el sitio de Ciudad Blanca. Junto al cineasta comparecieron los doctores Christopher Jordan, coordinador para Centroamérica y los Andes tropicales para la Organización Conservación Global de Vida Silvestre, además de Jeremy Radachowski, director para Mesoamérica de Sociedad Conservadora de Vida Silvestre. La presencia de estas personalidades confirma el gran interés de la comunidad internacional por apoyar los esfuerzos de conservación de las grandes riquezas naturales, científicas y arqueológicas de la Mosquitia como patrimonio de la humanidad. De igual forma, este fue el escenario propicio para presentar la edición en español La Ciudad Perdida del Dios Mono del autor Douglas Preston, quien mediante una videograbación se dirigió al público para destacar la honra de ser nombrado miembro de honor en la Fundación Caja Camasa. En su discurso, el presidente Hernández destacó el compromiso de su gobierno de proteger la riqueza de la biodiversidad, impulsar la investigación científica en la región, generar condiciones que permitan el desarrollo de la calidad de vida para las comunidades locales y atraer el turismo científico internacional. A Ciudad Blanca se la menciona en referencia confiables del conquistador Hernán Cortés. En 1927, el aviador Charles Lindbergh dijo haber visto una ciudad blanca mientras volaba sobre el este de Honduras. En 1927, el etnógrafo Edward Consemius citó su hallazgo y posterior pérdida de rastro. En 1939, el aventurero Theodore Moore dijo haberla encontrado sin ubicar su emplazamiento, así como la infructuosa búsqueda del explorador Tibor Sekeli. En 2013, el arqueólogo Christopher Bailey publica Jundaland, su libro sobre la búsqueda. Sin embargo, en 2015 se confirmó científicamente el descubrimiento de Ciudad Blanca después de un trabajo de campo adicional. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes e Yvette Bulnes. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Este día 17 del mes de julio de 2018. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, bonito. Un tema al cual no estamos acostumbrados a escuchar todos los días porque se trata de descubrimiento, de hallazgo, de una nota importante que pone el nombre de Honduras en el ámbito internacional de las naciones, más aún cuando el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el gobierno de la República y otras instituciones han querido que estos hallazgos, que este descubrimiento de Ciudad Blanca no se quede ahí, sino que trascienda el ámbito internacional porque es un descubrimiento importante. Imagínense ustedes que Ciudad Blanca ya fue ubicada dentro del listado de 7 descubrimientos arqueológicos más importantes en el mundo entero. Está en el listado de 7 Ciudad Blanca. Quiere decir que estamos frente a un hallazgo sumamente importante, sumamente trascendente para nuestro país, para Honduras, y desde luego la importancia que tiene
la protección y conservación de esa zona donde está localizado el descubrimiento de Ciudad Blanca. Esta situación ha llevado incluso al escritor prestigiado Douglas Preston a escribir el libro La ciudad perdida del Dios Mono, que me traen aquí este libro. Es un bestseller, ya se califica como eso, como un bestseller. Vean ustedes, el señor y escritor Douglas Preston escribió sobre estos hallazgos. El libro La ciudad perdida del Dios Mono, ubicado en el departamento de Gracias a Dios, Honduras, la Mosquitia hondureña, ahí por el occidente de nuestro país. Es sumamente importante hablar de este tema esta mañana, porque de lo que se trata es enterarnos, conocer qué tecnología se utilizó para dar con estos hallazgos tan importantes, cómo se le dio seguimiento y qué se espera a mediano, a largo plazo sobre estos mismos hallazgos y situaciones. Muy bien, tenemos expertos en el tema esta mañana en la entrevista, importantes personalidades también del ámbito internacional nos acompañan. Inicialmente les presento al doctor Christopher Jordan. Él es director para Mesoamérica de Global Wildlife Conservation. ¿Cómo está, Christopher? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias, Guillermo, y gracias por la oportunidad de hablar de la mosquitia y su importancia. Muy bien, gracias, Christopher. También nos acompaña Ranferi Juárez. Él es arqueólogo en jefe de Ciudad Blanca. Ranferi, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Nos acompaña esta mañana también el cineasta. Él es ganador del Emmy, productor y explorador Stephen Helking, con nosotros esta mañana. Mr. Stephen, good morning. Buenos días. ¿Cómo está usted? How are you? Excellent. Excelente. Bueno. Muy bien. Muy bueno. Muy bien, gracias, Stephen Helking. Excuse me, my Spanish is Perdón mi español, pero no es muy bueno. Okay, no problem, no problem. Muy bien, y también nos acompaña el amigo Javier Suazo. Él es asesor en comunicaciones de la Secretaría y también va a servirnos esta mañana de traductor del señor Stephen Helking. Quiero comenzar con Christopher Jordan. Christopher, ¿cuál es la importancia una vez ubicado el descubrimiento arqueológico de proteger inmediatamente esa zona? Mira, para mí, cuando uno habla de la Ciudad Blanca, hay que pensar no solo en la Ciudad Blanca, sino en el contexto en que está, en la Mosquitia. Y la Mosquitia es uno de los bosques más grandes que nos queda a nivel de Centroamérica. Uno de los dos bosques tal vez más importantes de Centroamérica. Estamos hablando en la Mosquitia binacional entre Honduras y Nicaragua de 2 millones de hectáreas de bosque. 2 millones. Y todavía esta zona, la Mosquitia, tiene grandes extensiones de bosque primario. Bosque primario son bosques que no han sido talados o destruidos históricamente. Y este tipo de bosque es el tipo de bosque que es más importante para la mitigación del cambio climático. Estos bosques, por ejemplo, se hizo un estudio en las Amazonas hace poco en que se concluyó que el 1% de los árboles en las Amazonas capturan el 50% del carbono. Y son los árboles de lento crecimiento que tienen una madera muy densa y capturan ese carbono. Y los bosques primarios, como los bosques de la Mosquitia, son los bosques con una alta densidad de esos árboles. Así que como mundo no podemos mitigar el cambio climático si no protegemos lugares como la Mosquitia, como la Ciudad Blanca. Así que tiene una importancia muy grande a nivel internacional por eso. Pero además tiene un valor grande a nivel nacional, a nivel local, ¿no? Por todas las cosas que nos dan las reservas, agua limpia, aire limpio, el valor cultural que tiene para los pueblos indígenas dentro de la Mosquitia, los Miskito, los Tahuaca y los Pech. Además nos da bienestar emocional, beneficios de salud. No, yo siempre digo que las reservas se crean por algo, ¿no? en los países y básicamente es para asegurar el bienestar, la salud, el desarrollo sostenible del país. No es sostenible tal vez económicamente tener zonas núcleos en todo el país, pero tampoco es sostenible tener porteros en todo el país, ¿no? Hay un diseño y una zonificación que se hizo por algo y tenemos que luchar para proteger estas zonas como la Ciudad Blanca y el contexto en que está, que se llama la Mosquitia.
Muy bien, Christopher, gracias, muy amable. Ranferi, ustedes han traído aquí estas réplicas de los hallazgos, de los vestigios de la Ciudad Blanca. La Fundación Caja Camasa también es la encargada de coordinar todas estas labores. ¿Qué me puede explicar de lo que estamos viendo aquí sobre la mesa? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, el proyecto es un proyecto arqueológico en el cual es un proyecto interdisciplinario. Entonces, originalmente había iniciado como un proyecto solo arqueológico. En el momento del descubrimiento del sitio, se llegó a una plaza donde se encontraron más de 400 artefactos arqueológicos, todos reunidos en un solo espacio, 15 metros cuadrados aproximadamente. En eso aparecieron todas estas vasijas y metates que tenemos. Para dar un contexto más amplio, nosotros nos encontramos en un área que le llamamos área intermedia. No está entre lo que es Mesoamérica y el área andina. Al estar pegado al sur de Mesoamérica, tienen mucho contacto con este grupo y se ve reflejado en sus vasijas, en sus elementos, tanto en arquitectura como en cuestiones más utilitarias. Entonces, bueno, aquí tenemos el reflejo de una cultura que se está mezclando con otra cultura, pero que te están creando una propia. O sea, están utilizando lo de Mesoamérica, pero no lo están utilizando como se utiliza en Mesoamérica, sino le están dando a ellos otro formato y otro uso. Es bien interesante porque tenemos más de 100 años de que se empezó a descubrir, a investigar la zona de la Mosquitia, desde exploradores hasta arqueólogos estadounidenses. Entonces, poco a poco hemos ido descubriendo cómo existe y cómo se ubicaron, dónde se ubicaron todos estos pueblos. Tenemos conocimiento de las fechas, más o menos, son fechas relativas, no son fechas exactas, pero de cuándo existieron. Por ejemplo, el sitio este donde aparecieron las piezas, estamos hablando del año 1000 a 1500. Ahorita estamos esperando las pruebas de carbono 14. En la última excavación encontramos carbón que se mandó al laboratorio. Este tipo de prueba nos va a dar una fecha exacta, precisa, de cuándo habitaron ellos. Tenemos 6 muestras de carbón, quizás 1 o 2 se nos salga de los parámetros, pero el resto tenemos fechas ahí. Entonces, ya en próximos días podremos saber cuándo habitaron exactamente esta gente y no tener esos 500 años entre cuándo inicia y cuándo termina. Lo importante también es, como dice Chris, que no nada más estamos en lo arqueológico, también hay toda una selva alrededor que ellos convivían, ellos vivían y ellos lo utilizaban. O sea, no nada más nosotros llegamos, los investigamos y ya, no, también estamos investigando su contexto. Y aparte de eso también estamos protegiendo ese contexto. El sitio se encuentra en la zona de la biosfera, en la parte de la reserva, entre la frontera y, o sea, exactamente todavía tenemos esas dudas después de tantos años. ¿Por qué? Porque la biosfera es grande y es un mundo muy diferente al que conocemos. Ayer estaba escuchando que tenemos más de 1000 especies nuevas que se podrían registrar, tenemos cientos de miles de especies, tanto de flora como de fauna. Tenemos gran cantidad de elementos entre árboles nuevos, entre plantas nuevas, entre serpientes, anfibios, que no han sido registrados. O sea, el proyecto ahorita, hay 2 publicaciones que salieron, están en internet por parte de los investigadores biológicos que cooperaron en el año pasado con Conservación Internacional, vino un grupo de biólogos y ellos encontraron nuevas especies en un muestreo de 25 días aproximadamente. Entonces, la Mosquitia es un mundo por explorar, por entender y por seguir investigando. Muy bien, Ranferi, muy amable, gracias. Ahora vamos a hablar un poquito con Stephen Helkin. Él es ganador de premio Emmy, productor y uno de los líderes de esta
exploración de Ciudad Blanca. Steven, ¿qué siente usted cuando What do you feel vino a Honduras when you came y to se da Honduras cuenta de estos hallazgos, and de you este found descubrimiento? these sites, these discoveries? I felt fantastic. Me sentí fantástico. It was a dream come true. Fue for un me. sueño hecho realidad. I've been trying to solve the mystery of He the estado legend intentando resolver el misterio de este lugar for del mito, 25 years now. por más de 25 años. And to be able to actually find something Que sea posible en realidad encontrar algo that was interesting que fuera interesante and assemble a great team of y scientists juntar un gran equipo de and other team científicos, members, todos los miembros del equipo. I can't describe it in No words. puedo describirlo con palabras. Debido a lo inhóspito, a lo difícil del acceso donde está el difficult descubrimiento, ¿qué tipo de Access to the tecnología place. utilizaron? What kind of technology did you use? Well, Bueno, we used multiple utilizamos technology. múltiples tecnologías. Years ago, Hace unos I años used atrás satellite technology utilicé tecnología satelital, to identify possible identificar target areas. Posibles áreas de exploración. That was not sufficient. Eso no fue suficiente. Years later, Años después, with the development of a con el technology desarrollo called de una airborne tecnología LiDAR, llamada LiDAR aerotransportado, which allowed us to que nos see permitía ver what's on the qué ground es lo que underneath the está jungle. debajo de la selva. It's a revolutionary Es technology. una tecnología revolucionaria. That's what we used. We Eso es lo flew que an usamos. airplane Volamos un with avión airborne LiDAR con el LiDAR aerotransportado, over the areas that I had targeted, todas las áreas que había visto en forma satelital y que ya había escogido. and voila, there Y it was. ahí estaba. Esta tecnología se ha utilizado también en otros hallazgos, para el caso en this Guatemala, technology has en been México, used donde se han in other ampliado findings los in Guatemala descubrimientos and Mexico. arqueológicos. Yes, everybody Sí. is using it now. Ahora todo el mundo lo está usando. In fact, En realidad, a Honduran LiDAR engineer hay un ingeniero de LiDAR que es hondureño. actually operated the LiDAR machine in the airplane in Él era el que operaba 2012. la máquina de LiDAR en el Juan avión, Carlos Fernandez Juan Diaz. Carlos Fernández Díaz. And he also did the Guatemalan project. Y él hizo el proyecto de Guatemala. That was actually scanned in 2016. Eso fue escaneado en 2016. And the news is just coming out now. Y la noticia hasta ahora estaba saliendo. De acuerdo a lo que establecen According to what's estos established exámenes, in this, estas mediciones, Ciudad Blanca puede tests, ser un descubrimiento enorme, could Ciudad grande, Blanca be o a se ubica en huge el término discovery? medio o pequeño descubrimiento. Middle-sized or small. I leave that up to people like Eso se lo voy a Ranferi. dejar a gente como Ranferi, I'm not an porque archaeologist. no soy un arqueólogo. But Pero what I do know, lo que sí sé the head archaeologist que a los few years ago was jefes Oscar arqueólogos Neil Cruz. de hace algunos años, Oscar Neil Cruz, And I asked him, a él le pregunté what do we know about this, sabemos site that we de found todo and the este people lugar que who hemos live there? encontrado y And la he gente said, que vivió ahí. Y él dijo, essentially nothing. esencialmente nada. So to me, Así que para mí, whether or not this is the place of legend, que esto sea Is o yet no to el be lugar de la determined. leyenda, todavía está por determinarse. how do you prove a ¿Cómo legend? pruebas una leyenda? But we know Pero sabemos this was a spectacular que archaeological fue find un hallazgo arqueológico espectacular, because it was untouched porque estaba sin haber sido tocado. and a window into a culture of which we know very, very little. Y es la ventana a una cultura de la que sabemos muy, muy poco. Muy bien, gracias Steven. Thanks, Steve. Muy bien, gracias, muy amable. Quiero consultarle ahora a Christopher. Christopher, ha dicho Ranferi que 1000 especies de flora y fauna se definen en ese sector. Una zona virgen, nadie había pisado antes ese territorio, ese suelo donde está el hallazgo arqueológico. Bueno, no podemos decir que nadie había tocado, ¿no? Porque una zona donde sí había gente hace años, nativos de la zona. La cantidad de especies no sabemos, claro, hay muchas zonas por explorar todavía. Pero sí, efectivamente, nadie había tocado ese bosque en mucho tiempo. Y lo que hallaron al llegar allí eran animales que no tenían mucho temor, ¿no? Al ver el ser humano, algo que no es muy común a nivel de Centroamérica.
Y este bosque, la Mosquitia, es una zona núcleo, incluyendo la Ciudad Blanca, para muchas especies que están en peligro de extinción a nivel mundial. Un ejemplo es el tapir o el danto centroamericano, que es el mamífero de mayor tamaño, el mamífero terrestre de mayor tamaño de Centroamérica. Y esta zona es tal vez una de las 2 zonas más importantes en el mundo para esta especie. También es un bastión para el jaguar, el gran felino que tenemos en este país. Hay aves que no se encuentran ya a nivel de Centroamérica casi, como el águila arpía. Es una zona núcleo para la jaguía, que es otro mamífero que está muy en peligro de extinción a nivel de Centroamérica. Se ha desaparecido en el 87% de su distribución histórica, pero todavía se encuentra en la Mosquitia. Así que es un bosque de alta importancia con respecto a la biodiversidad. Pero además de eso, es un lugar mágico, ¿no? Yo soy científico, sí, pero es un lugar casi espiritual, un lugar como la Mosquitia, ¿no? Para estar encima de una de esas montañas y ver el paisaje, estás literalmente observando miles de millones de organismos, ¿no? De animales, insectos, hormigas, árboles. Para mí, lugares como la Mosquitia, bosques así tan grandes y tan biodiversos, observarlos es tan profundo como ver las estrellas en la noche, ¿no? Es algo muy inspirador y algo que todo el mundo tiene que apreciar y ver, ¿no? Para reflexionar de nuestro rol en el mundo y quiénes somos realmente como seres humanos y cómo debemos de buscar convivir con el medio ambiente. Christopher, ¿considera usted que el aporte que puede dar Ciudad Blanca, lo que puede dar también todo el entorno de la Mosquitia, debido a esta biodiversidad que usted se refiere, el aporte en el aspecto educativo, puede ser sumamente importante? Sí, y también visitando de nuevo la pregunta al inicio de qué significa el descubrimiento. Yo creo que en muchos temas, en la educación, la conservación, la investigación, este descubrimiento y toda la atención a nivel internacional, a nivel nacional, del gobierno, del pueblo hondureño, de científicos, está dándonos una gran oportunidad, ¿no? de trabajar en conjunto para que el pueblo hondureño, para que el mundo entero sepa de la Ciudad Blanca, de la Mosquitia, de la importancia, y así podemos unir esfuerzos para protegerlo. No hemos hablado de las amenazas, me imagino que sí, vamos a hablar de eso, pero este descubrimiento está dándonos una gran oportunidad para realmente proteger un lugar como la Mosquitia, que es un contexto complejo y podemos hablar de eso después. Pero esta oportunidad de unir esfuerzos, de formar alianzas, trabajar en conjunto en distintos campos, es algo que nos lo hace factible, ¿no? Proteger esta zona. Así que el descubrimiento es muy, muy importante en muchos temas. Muy bien, gracias, Christopher. Ranfieri, ¿estamos frente a un hallazgo de una ciudad grande, mediana o pequeña? ¿Y por qué se le ubica el nombre de Ciudad Blanca? El sitio arqueológicamente es de tamaño mediano. Tamaño mediano. Realmente, ¿hay algún antecedente actual que podríamos utilizar? Comparado con Copán, por ejemplo, Copán es bastante grande. Bueno, el pueblo de Copán en la actualidad está todavía sobre las ruinas arqueológicas. Entonces Copán se extiende varios kilómetros, no nada más es lo que nosotros cuando llegamos al parque vemos. Sí, o sea, la ciudad de Copán se extendió más allá de lo que conocemos. Así este sitio tenemos el núcleo y muchas pequeñas estructuras alrededor. Esto nos da el tamaño de este sitio. En la Mosquitia tenemos diferentes tipos de arquitectura, diferentes tipos de patrones de asentamiento, le llamamos nosotros, a los sitios arqueológicos. No es lo mismo un patrón o un sitio arqueológico del norte, de la costa norte, que puede ser Ceiba, Trujillo, que se ha hecho investigaciones, a los de Patuca o a los del centro que están en la Mosquitia. Entonces, nosotros estamos investigando
todo eso, o sea, en conjunto y individual. Entonces, bueno, tenemos este tipo de sitios que nos dan la información. Y con respecto a la otra pregunta... ¿Por qué Ciudad Blanca? ¿Por qué Ciudad Blanca? Bueno, como vimos a un inicio, es un mito. El mito de la Ciudad Blanca que empieza a principios del siglo pasado. ¿Por qué empieza el mito? En ese entonces, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los museos de todo el mundo empiezan a requerir piezas arqueológicas para mostrar al mundo lo que hay. O sea, termina el ilustracionismo y empieza esa época de enseñarlo. O sea, ya las publicaciones de las enciclopedias están en eso. Y los museos empiezan con querer saber qué hay más allá de sus fronteras. Empiezan muchos exploradores y la Mosquitia, Honduras y todo Mesoamérica, todo el área andina, se llena de exploradores. Entonces todos ellos empiezan con todos estos mitos, los mitos que trajeron algunos españoles en la época colonial, y se supone que es una ciudad que está toda en blanco y, bueno, más que nada, yo platicando con algunas personas le digo, va a ser casi imposible que encontremos una ciudad blanca. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas que tenemos en la selva. Probablemente lo que tengamos son roca caliza, que todavía puede tener ese color blanco, pero si nosotros vemos la roca caliza cuando está en intemperismo, tiene un color como negro. Entonces sí va a ser muy complicado encontrar una ciudad blanca. Para nosotros, los investigadores, los arqueólogos, este tipo de sitios no le ponemos nombre hasta que ya después le estemos investigando. ¿Por qué? Porque el nombre es así como que secundario, lo que nos importa más son los elementos, son los hallazgos que podamos entender. Entonces nosotros lo tratamos como un sitio arqueológico más. Sí. Si me da detalles, digamos, este hallazgo, este vestigio, frente a qué estamos acá, esto que tenemos. Ok, este es un metate. Metate. En Mesoamérica y bueno, aquí en Honduras en algunos lugares todavía las señoras de edad muelen el maíz en este tipo de aparatos. Se llama el metate, que es el cuerpo, y la mano, que es el que sirve para moler. En esta región de Mesoamérica no están utilizando, del área intermedia, no están utilizando este tipo de artefactos para moler. Hemos hecho la investigación y el 60% de los artefactos está intacto. El 40% tiene un pequeño desgaste, pero es mínimo, o sea, no es el desgaste que hemos encontrado, por ejemplo, en otras regiones como en Copán o como en Tikal o más hacia el norte. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que ellos lo están utilizando para otra cosa, no es para la molienda. Lo estamos poniendo en este momento, por todo el contexto que encontramos, como ritual. O sea, ellos lo estaban haciendo para sus ceremonias, para sus rituales. Todavía nos falta mucho por investigar, tenemos muchas preguntas, sí, no sabemos exactamente, hemos tratado de ver qué es lo que contiene, no hemos encontrado elementos, tiene el desgaste, estamos analizando, seguimos analizando y... Aquí tenemos otro, este de acá. Estas son réplicas, el tamaño original es aproximadamente de 37 centímetros. Como un tazón, como un tazón, como sí, marrón, es una vasija. Tiene dos cabezas de aves. La que tenemos es la cabecirroja, la representación del sopilote cabecirroja. Esto bueno, dentro del estudio tenemos gente especializada. El señor Alexis Guzmán es el experto en aves y él es el que nos dijo el tipo de ave que está representando la vasija. Aquí tenemos una tercera. Esa es una de las primeras piezas que se encontraron, es de la representativa del lugar. Por este tipo de pieza, el señor presidente nombró al sitio arqueológico como Ciudad del Jaguar. Entonces, donde nosotros estamos trabajando en las excavaciones se llama Ciudad del Jaguar por esa pieza que es la pieza emblemática. Además que fue encontrada, bueno, Steve Elkins fue de los primeros en verla y estaba en superficie.
Entonces sobresalían los rasgos felinos de la pieza. También es un metate zoomorfo, pero no ha sido utilizado, o sea, es más de ritual. Muy bien, gracias, Ranferi. Quiero seguir con Steve. ¿Cómo considera el hecho de que el escritor Preston le haya dedicado este libro a este hallazgo tan importante? How do you consider that Douglas Preston had dedicated all this book to this such important finding? Well, Bueno, Doug Douglas has known about my search for the lost city él for over 20 ha years, conocido mi búsqueda de la ciudad perdida durante 25 años and he was very fascinated by y it. estaba muy fascinado por la historia desde el inicio. He thought, ¿Usted le contó todo You lo que told usted him? vio? About all you saw? oh yes, yes, Oh, yeah, sí, claro. yes. And he thought it would make a Y él great pensó story. que haría una gran historia con eso. In fact, in 1997, En he 1997 wrote a short article in New Yorker escribió magazine, un artículo pequeño en una revista de Estados Unidos and we became friends after that. y nos hicimos muy amigos después de eso. When I told him of Cuando le dije the latest expedition using De the mi LiDAR, última and that, expedición utilizando el LiDAR, that I thought I knew how we could actually que find it. yo finally. pensaba cómo podíamos ya de hecho encontrar la ciudad, I had to beg him le to tuve que come with, rogar because que he viniera thought, con well, nosotros. maybe yes, Y maybe él no. dijo, bueno, no sé, quizás sí, quizás no. But he thought Pero él pensó it would make a good story either way. que haría una gran historia de cualquier manera. If I failed, he could write a book Si yo about fallaba, él podía escribir un libro a crazy de un person hombre loco with an obsession to con una try and find a obsesión lost de city. tratar de encontrar una ciudad perdida. And if it worked, it would Y be si funcionaba, a really good story too. sería también una gran historia. So he came with, Así que he vino con was nosotros, with me all the time. conmigo todo el tiempo. And much to his surprise, Y in para su 2012, gran sorpresa, en 2012, when the LiDAR worked, cuando funcionó el LiDAR, he went, ah, it's Él- fantastic. dijo, oh, esto es fantástico. And he said, okay, I Y will él write a dijo, book. está bien, escribiré el libro. ¿Por qué el título del libro La ciudad perdida del dios mono? Why is the title? What's the reason of the title, The Lost City of the Monkey God? Well, Bueno. that's the title that Doug Preston Ese es el decided. título que Doug le puso. And probably Y because probablemente es porque it's an interesting title. es un título muy interesante. It's part of the legend, Es parte de la leyenda, because the legend, porque la leyenda the city is known as Ciudad de la Blanca, ciudad es que era conocida como Ciudad Blanca or Lost o City of the Monkey God, la ciudad perdida del dios mono. for many, many years. Por muchos años se le llamó así. And I think Y yo he pienso thought it would be more appealing que to él use pensó the title Que iba a ser más atractivo Ciudad del utilizar Dios ese Mono título como la instead ciudad of del Ciudad perdida del Blanca. dios mono que el de Ciudad Blanca. ¿Qué sintió Steve cuando usted comenzó a descubrir, a mover la How tierra, did you feel when ir viendo cada uno de you were los finding all hallazgos those pieces in que the iban earth sacando del suelo? and you were- It was an amazing moment. Fue un momento sorprendente. When we found this piece, Cuando encontramos esta pieza, just the head was sticking out solo of the la ground. cabeza estaba saliendo de la tierra And it looked like y parecía a como, monkey at first. como un mono al We principio. all were very excited. Todos We were estábamos yelling and muy screaming. emocionados, gritábamos. And I estábamos- said, we found a monkey god. y yo dije, encontramos al dios mono. And I was particularly excited Y yo because estaba the archaeologist with particularmente us emocionado porque told me if we found a los monkey god, arqueólogos que estaban con nosotros nos he would dijeron have a heart attack and drop dead. que si en realidad era el dios mono me iba a dar un ataque al corazón y iba a caer ahí muerto. And then someone pointed out that Y the alguien ears dijo que las were orejas on top of the head. estaban encima Not de la on the cabeza, side. no a los lados. Monkeys have ears on the side Los of the head monos like we tienen do. las orejas a los lados. And then I knew Y it's entonces not a dije, monkey, but it was bueno, more like a No jaguar. es un mono, pero es más como un jaguar. So I was a little disappointed about Así que that, but estaba un still poco excited decepcionado to por see eso, pero everything. igual siempre estaba muy emocionado por lo que habíamos encontrado. Muy bien. ¿Le ha comunicado a usted, Steve, Douglas Preston, cómo le ha ido con Douglas la told venta you de este how has libro, been de este the texto tan sales of importante? the book? I don't know the exact numbers, No but sé los números exactos, I track it myself. The book sales have been very, very pero good. yo le he dado seguimiento y han sido muy buenas las ventas del libro. I've traveled with Doug around the He United viajado States con Doug alrededor de los Estados Unidos, when the book first came out, and the donde salió reception primero was el libro, y fantastic. la recepción fue fantástica. I went to Europe with Doug,
We did Fui the same a thing. Europa con Douglas y también igual una gran recepción. I was interviewed about 2 months ago by Fui Xinhua News entrevistado in por China Xinhua News de China because the book is coming out there in porque September. el libro va a salir ahí en septiembre They're very interested. y están muy interesados. The book is being printed in 25 El languages. libro está siendo impreso en 25 idiomas. The story La has historia. gone global. Ha viajado a nivel mundial. Y de pronto viene una película. And suddenly a movie is coming. I hope so. Espero que sí. Muy bien, Steve, gracias, muy amable. Quiero consultarle ahora a Christopher. Christopher, hablemos un poco de la protección del sector. Usted hizo énfasis en eso y yo quiero darle oportunidad. Mire, hemos hablado de la importancia, ¿no? De importancia natural, ecológica, cultural para los pueblos indígenas en la Mosquitia, la importancia arqueológica. Pero la verdad es que la Mosquitia es un bosque altamente amenazado. Nuestros colegas de WCS hace poco hicieron un estudio y concluyeron que en la Mosquitia se ha perdido el 30% de su cobertura boscosa en los últimos 15 años. Además, aquí un mapa que se ve de los 5 bosques más grandes de Centroamérica, que incluye la Mosquitia entre Honduras y Nicaragua. Pero sí se ha perdido el 30% en los últimos 15 años y la amenaza principal, el 90% de esa deforestación se debe a la ganadería extensiva. Y eso nos dice varias cosas, ¿no? Y uno de los principales es que en la mayoría de los casos no son los campesinos, la gente humilde, que están invadiendo. Es gente, para tener ganadería extensiva, es gente con recursos, con cierto nivel de poder que están invadiendo. No se trata, en la mayoría de los casos, de campesinos. Otra cosa muy importante recalcar con respecto a las amenazas es que en el sur, cerca del río Patuca y el río Coco, hay varios puntos donde solamente hay corredores muy pequeños entre la Mosquitia hondureña y la Mosquitia nicaragüense, ella buscando Bozahuas en Nicaragua. Y pensamos que dentro de 5 años este gran bosque de la Mosquitia se podría dividir en 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que para especies que se muevan por grandes extensiones como el jaguar, aquí está el mapa de esas zonas que están en riesgo, pero eso significa para especies como el jaguar, como la jauía, que tienen que moverse y desplazarse por distancias muy grandes, que esos corredores van a dividir poblaciones, van a aislar poblaciones genéticamente. Y los animales, la fauna tan emblemática del bosque de la Mosquitia, van a estar mucho más vulnerables, mucho más probable que se extingan en las décadas que vienen. Y ahora con respecto a la protección, como mencioné antes, el problema de la Mosquitia todos sabemos que es muy compleja, ¿no? Hay muchos factores, hay violencia, hay muchos riesgos de entrar en la zona, pero hay lugares en Centroamérica como Guatemala con contextos parecidos donde sí se ha hecho y se puede hacer. Y yo diría que lo más importante para comenzar a proteger la Mosquitia es tener más presencia institucional, tener más guardaparques del ICF, acompañado por el ejército, y colaborar en conjunto con ellos para hacer una estrategia holística, ¿no? que contempla todo el paisaje, que incluye el levantamiento de información en el campo, para que ellos puedan hacer sus patrullajes estratégicamente, hacer operativos estratégicos para enfrentar este problema de la ganadería extensiva y realmente hacer una diferencia y comenzar a parar estas amenazas que están entrando. Muy bien, gracias Christopher. Ranferi, ¿hay amenazas, hay peligros no solo para las especies, flora, fauna del sector, sino que también para lo que se está encontrando ahí en Ciudad Blanca por aquello de que hay personas que se dedican a robar este tipo de objetos, sacarlos del país y hacer todo un mercado lucrativo fuera de la ley con este tipo de hallazgos arqueológicos? Claro, por ejemplo, tenemos un sitio que en la década de los 80 y principios de los 90 se encontró y también fue llamada la Ciudad Blanca, encontrada por el arqueólogo norteamericano George Hasseman.
Cuando ellos llegan a ese sitio era selva. O sea, estamos hablando 30 años atrás, era selva. Hoy llegamos a ese sitio y llegamos por tierra. O sea, ya no hay... No se cuidó. No se cuidó la selva y por lo tanto el sitio arqueológico ahora ya es pastizal. Los montículos están cada vez siendo más desgastados por el uso de... han sido cortados por los caminos. Entonces, sí, todo lo que tenemos dentro de la selva está en riesgo. Tanto, como dice Chris, tanto arqueológicamente como todas estas especies naturales, que es la riqueza, la joya de Honduras, ¿no? Es una joya en bruto que hay que cuidarla y hay que protegerla. ¿Cómo se protegen estas zonas en otros países, en otros lugares donde hay importantes descubrimientos arqueológicos? Teniendo los planes de manejo de muchos de estos, de los sitios. En este caso aquí es un poco más complicado. Bueno, para eso creo que Javier va a hablar sobre la Fundación Caja Camasa, porque no nada más es proteger los sitios, sino también proteger la vida silvestre, toda la flora, toda la fauna que tiene la mosquitia. Entonces, aquí se está tratando de hacer, se está planeando que todos estén involucrados, sociedad civil, alcaldes, gobierno y entes institucionales que puedan apoyar para dar esta protección a la selva. Como decía Chris, en Guatemala eso se ha dado, o sea, gobierno, sociedad, grupos étnicos están trabajando en pro de las selvas. Muy bien, gracias. Yo quiero consultarle también ahora a Steve. En el ámbito de la ciencia, Steve, ¿con qué científicos, universidades, hombres dedicados también a este tipo de descubrimientos ya hay relación y están interesados también en esto que se está descubriendo en Honduras? Yes. Sí. I am very interested in Estoy muy interesado further investigation of